Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que muy bendecidos y bien agradecidos con nuestro Creador, porque cada mañana son nuevas sus misericordias. El día de hoy vamos a leer el capítulo 24 del libro de Éxodo y recordemos que desde el capítulo 20, después de escuchar las 10 promesas de parte de Dios, el pueblo ya no quiso seguir escuchando la voz de Dios. Así que Moisés sube al monte y por 3 capítulos hemos estado viendo lo que Dios le dice a Moisés para que Moisés pueda transmitir la palabra de Dios al pueblo. Y mantengan presente que toda la comunicación entre Dios y el hombre después de la entrada del pecado es a través de Cristo. Y en este capítulo, en el capítulo 24, Moisés continúa escuchando las instrucciones que le da Jehová. Capítulo 24. Luego el Señor instruyó a Moisés. Sube para encontrarte conmigo, y ven junto con Aarón, Nadab y Abiú, y 70 de los ancianos de Israel. Todos tendrán que adorar de lejos. Ahora Dios le inicia a dar indicaciones a Moisés de lo que va a hacer cuando regrese al campamento. Y en estas instrucciones notamos que aún Dios está deseando hablar con su pueblo. El pueblo no quiere, pero aún así Dios quiere tener comunicación con más personajes del pueblo, no solamente con Moisés. Así que se tiene que elegir a unos cuantos para que suban al monte y así Dios se pueda comunicar con ellos. Y noten quiénes dice el versículo que suben. Aarón, que es hermano de Moisés y también su portavoz. Y más tarde, Aarón llegará a ser el sumo sacerdote cuando se construya el santuario. Nadab y Abiú, ambos hijos de Aarón y sobrinos de Moisés, quienes también llegarán a ser sacerdotes en el santuario. Y los 70 ancianos. Ya vimos esa historia en la que el suegro de Moisés ve que tiene tanto trabajo y por instrucción divina, Moisés pone a estos 70 hombres para que le ayuden con las dificultades del pueblo y así Moisés no se canse. Pero conforme sigamos leyendo el Pentateuco, las historias que vienen, vamos a ver que estos hombres que subieron a hablar con Dios, que de hecho comieron con Dios, cometieron graves errores. Y algunos de ellos murieron en pecado. A pesar de que gozaron de privilegios especiales, de que están yendo ante la misma presencia del soberano del universo, aún así corrían el riesgo de pecar. Y cuando vemos en qué fue lo que se desviaron del camino, es en lo mismo que hierran los dirigentes actuales de nuestra iglesia. Pero no nos adelantemos, solo mantengamos presente en nuestra mente quiénes son los que suben para que tengamos contexto en las subsiguientes escenas del desierto. Solo a Moisés se le permite acercarse al Señor. Los demás no se acercarán, y a nadie del pueblo se le permite subir al monte con él. Solo estos 73 hombres y Moisés tienen permiso de subir. El pueblo no puede subir. Pero a pesar de que puedan subir los 73, solamente Moisés se puede acercar a donde está Dios. Después Moisés descendió y le repitió al pueblo todas las instrucciones y ordenanzas que el Señor le había dado, y todo el pueblo respondió a una voz. Haremos todo lo que el Señor ha ordenado. Una vez que Dios le termina de dar todas las instrucciones a Moisés, Moisés baja para poder contarle al pueblo lo que Dios ha dicho. Y me quedé pensando y dije, Dios confía en Moisés de que no va a inventar cosas. Al contrario, solamente le va a decir al pueblo como Dios dijo. Aunque en la mente de Moisés capaz si no comprenda todas las leyes que hemos visto en los capítulos anteriores, o quizás le suene más razonable, según su mente, hacerlo de otro modo, aplicarlo de otra manera. El trabajo de Moisés es únicamente repetirle al pueblo todo como Dios lo ha dicho. Y es que Dios no miente. Lo que Él dijo, así como Él lo dijo, así es. No busquemos el tratar de darle explicaciones a lo que Dios ya dijo, no sea que nos hallemos levantándole falso testimonio a Dios. Y es muy común eso, porque Dios dijo, es mi hijo unigénito,
adórenlo, no solamente al ser humano, se lo dijo también a los ángeles. Pero, dicen algunos ministros, no, realmente no es su hijo. Esa afirmación es mentira de parte de Dios, solo es un rol. El Padre dijo, yo te engendré desde los días de la eternidad, pero no. Cuando dijo engendrado, Dios realmente no quiso decir engendrado, solo lo dijo así, pero lo que realmente trataba de decir es entronizado. Y la Biblia dice, consejo de paz hubo entre ambos, pero no. El único Dios verdadero y su renuevo no fueron los únicos. No quiso decir exactamente eso, quiso decir más bien tres. Dios dijo en Deuteronomio 6:4, yo soy uno, pero no, mentira, no es un solo ser, son tres. Y hacemos a Dios mentiroso, cual payaso, que anda entreteniéndonos con drama, que su hijo no, dije que lo engendré, pero solo era para confundirlos, para que los niños y el pueblo en común no lo puedan entender. Solo los teólogos y los que saben lenguas originales. ¿Eso no les suena a Edad Media? Y le levantamos falso testimonio públicamente al Altísimo. ¿Ustedes creen que haciendo esto podremos salir invictos? Imagínense que Moisés hubiera hecho esto con Dios. Dios dijo esto, pero realmente quiso decir aquello. Y eso no es así, porque Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Y reclamemos esa promesa, para que podamos tener el poder de no andar levantándole falso testimonio, especialmente a Dios y a su palabra. Dice la inspiración que una vez que Moisés transmitió fielmente cada palabra de Jehová, cuando yo leí esto dije, ¿cuántos ministros así se necesitan? Que simplemente transmitan lo que Dios dijo y que no lo mezclen con doctrinas de hombre, ni con sus ideas, ni con sus paradigmas. Como dijo el profeta Ezequiel, que dejen de cocer el pan de vida con excremento humano. ¿Y saben qué le dijo el pueblo a Moisés una vez que le dijo todas esas palabras? Nosotros haremos todo lo que Jehová ha dicho. El pueblo dice, nosotros obraremos, nosotros haremos. Y yo les pregunto a ustedes, ¿lo hicieron? No pasaron ni 40 días y ya estaban metiendo a otro ser en la ecuación y poniéndole que se llamaba Jehová. Y debido a estas palabras del pueblo es que hay dos pactos. Uno, en donde Dios promete hacer en nosotros y con nosotros su voluntad. Lo único que Él pide es que escuchemos su voz. Y como estamos viendo, el Israel antiguo rechazó este pacto. Así que se activa un segundo pacto, que es el pacto antiguo, el pacto de las obras, que comienza desde Caín. Nosotros vimos que él quiso llevar sus propias obras. No un corderito que Dios le había dado el crecimiento, sino lo que él se había ganado con el sudor de su frente, con sus actos. Y aquí el tema de hoy, los dos pactos. El Israel antiguo rechaza el pacto de Dios y quieren hacer un pacto por sus obras, un pacto en sangre, como veremos más adelante. Y en esta mañana, nosotros, así como el Israel antiguo, podemos elegir a qué pacto deseamos entrar. El pueblo escogió, no vamos a escuchar, nosotros mejor hacemos. Y cada que estudio este tema, me recuerdo temas que llegué a escuchar cuando era chica en la iglesia. Cuando venía algún pastor, al final del tema, hacía el llamado y decía, pasen al frente los que de hoy en adelante prometen ser fieles a Dios en devolver el diezmo. Y en otro tema, pasen al frente los que prometen ser fieles y no volver a enojarse. Y pasen al frente los que prometen hacer tal o cual cosa, los que prometen dejar de hacer aquello, comenzar a guardar el sábado y venir a la iglesia. Hijos de la sierva, en esclavitud, en temor. Y ahí vamos los hermanitos a entrar en pacto con Dios. Y les pregunto, ¿nos volvimos a enojar después de pasar al frente al llamado del pastor? Sí, rompimos el pacto, repitiendo la historia del Israel antiguo al pie de la letra, cayendo en los mismos errores
como si no tuviéramos su historia como una advertencia. Dios les dice al pueblo, escuchen mi voz. No hagan pacto, solo escuchen. Y el pueblo dice, nosotros no vamos a escuchar. Nosotros hacemos lo que el dirigente venga y nos diga que tú dijiste. Entonces Moisés escribió cuidadosamente todas las instrucciones del Señor. Y temprano a la mañana siguiente se levantó y construyó un altar al pie del monte. También levantó 12 columnas, una por cada tribu de Israel. Luego envió a unos jóvenes israelitas a presentar ofrendas quemadas y a sacrificar toros como ofrendas de paz al Señor. Estas palabras son las que se escriben en un libro, o sea, estos capítulos anteriores que hemos leído, y terminan guardándose al lado del arca del pacto en el lugar santísimo, dentro del santuario. Y estos jóvenes a los que Moisés llama para que realicen los sacrificios, recordemos que hasta este momento son los primogénitos, ya que eran los encargados de servir a Jehová en lo relacionado con el sacerdocio. De todas las tribus, los primogénitos eran los que iban a ministrar como sacerdotes. Y en estos versículos vemos al pueblo pues actuando, obrando, pero lo que necesitan comprender es que esos sacrificios de paz representan al Hijo de Dios. Él es el único que nos puede reconciliar con Dios. No nuestros actos, no nuestras obras de justicia, sino es los méritos de Cristo los que nos reconcilian con el soberano del universo. Moisés dejó escurrir la mitad de la sangre de estos animales en unos tazones. La otra mitad la salpicó sobre el altar. Luego tomó el libro del pacto y lo leyó al pueblo en voz alta. Una vez más, todos respondieron: Haremos todo lo que el Señor ha ordenado. Vamos a obedecer. Entonces Moisés tomó la sangre de los tazones y la salpicó sobre el pueblo, mientras declaraba: Esta sangre confirma el pacto que el Señor ha hecho con ustedes al darles estas instrucciones. Y aquí vemos cómo se hace el pacto en sangre, así como el que hace Abraham con Dios. En pocas palabras, lo que significaba este pacto era un pacto que se realizaba en aquel entonces, no solamente dentro del pueblo de Dios, sino que era un pacto que se hacía entre los reyes. Y el que rompía el pacto en sangre, pagaba con su vida. La diferencia es que en esos pactos en sangre se utilizaba la sangre de las personas que estaban entrando en el pacto. En este caso se está utilizando la sangre de un inocente, un animalito, y esa sangre representaba al Hijo de Dios que nos iba a reconciliar con Dios. Y esta historia, cuando Dios le explica a Abraham el pacto que hace y el que realmente él quería hacer con él, ya lo vimos en los capítulos 22 y 18 de Génesis, creo que era así. Y Dios le explica, tú rompiste el pacto, pero un inocente va a pagar la culpa. Y con su sangre va a quedar pagada la deuda. O sea que en la gran misericordia del soberano del universo, provee como sustituto para este pueblo, para nosotros, para todos los que acepten el regalo, la sangre de su propio Hijo, para que aquellos que rompíamos o rompemos el pacto pudieran tener quien tomara su lugar. Después, Moisés, Aarón, Nadab y Abiú y los 70 ancianos de Israel subieron al monte. Allí vieron al Dios de Israel. Debajo de sus pies parecía haber una superficie de lapislázuli de color azul brillante, tan clara como el mismo cielo. Aunque estos nobles de Israel pudieron contemplar a Dios, Él no los destruyó. De hecho, compartieron una comida para celebrar el pacto, en la cual comieron y bebieron en su presencia. Estos 73 hombres, junto con Moisés, suben al monte y comen con Dios.
Estos 70 ancianos, dice la inspiración, que debían de ayudar a Moisés en el gobierno de Israel. Y Dios puso sobre ellos su espíritu y los honró con la visión de su poder y su grandeza. Dice que vieron al Dios de Israel y había debajo de sus pies como un embaldosado de zafiro, semejante al cielo cuando está sereno. El zafiro es una piedra preciosa que es color azul. Y viendo esto, bueno, de ese color es el trono de Dios, el lugar donde Él está es color azul. Y me quedé pensando y dije, yo creo que el azul es uno de los colores favoritos de Dios, porque cuando vemos la naturaleza, muchísima parte de la naturaleza es color azul y color verde. Y dice la inspiración que cuando estuvieron en el monte no contemplaron a Dios, pero vieron la gloria de su presencia. Antes de esa oportunidad, aquellos hombres no hubieran podido soportar semejante escena. Pero la manifestación del poder de Dios, cuando se dio la ley, en el capítulo 20, los había llevado a un arrepentimiento reverente. Habían contemplado su gloria, su pureza y su misericordia hasta que pudieron acercarse al que había sido el tema de sus meditaciones. ¿Cómo es que cuando contemplamos la gloria de Dios, cada vez podemos entrar en una comunión, en una relación más estrecha con nuestro Creador? Pero a pesar de este gran privilegio, de esta revelación de la gloria de la presencia de Dios, no estaban exentos de la tentación. Estos hombres tenían tentaciones también, las tuvieron y también tuvieron sus caídas. Luego el Señor le dijo a Moisés: Sube al monte para encontrarte conmigo. Espera allí, y te daré las tablas de piedra en las que he escrito las instrucciones y los mandatos para que puedas enseñar al pueblo. Entonces Moisés y su ayudante Josué salieron, y Moisés subió al monte de Dios. El objetivo por el que Moisés sube es para que la ley que Dios ya dio anteriormente, los 10 mandamientos, le sean entregadas escritas en tablas de piedra. Y esto como un recordatorio perpetuo para el pueblo. En esta ocasión, solamente Moisés y su siervo Josué pueden subir al monte. Dice la inspiración que mientras el pueblo estaba orando al pie del monte, Moisés y Josué ascendieron en el monte Sinaí. Moisés les dijo a los ancianos: Quédense aquí y espérennos hasta que regresemos. Aarón y Hur se quedan aquí con ustedes. Si alguien tiene algún altercado durante mi ausencia, que consulte con ellos. Luego Moisés subió al monte, el cual quedó cubierto por la nube. Entonces la gloria del Señor se posó sobre el monte Sinaí, y durante 6 días la nube cubrió el monte. Al 7º día, el Señor llamó a Moisés desde el interior de la nube. Mientras todo el pueblo se quedaba encargado con Aarón y Hur, quienes van a ser responsables ante Moisés cuando él vuelva de todo lo que haya sucedido en el campamento, tienen que checar que todo marche bien conforme al pacto que ya hicieron. Moisés sube y espera junto con Josué 6 días. Pacientemente esperó. Dios le había dicho, sube para encontrarte conmigo, pero pasan 6 días y Dios no le llama a que entre a su presencia. En este lapso, en esta semana, se probaba la paciencia y la obediencia de Moisés. No se cansó de esperar ni abandonó su puesto. Este plazo de espera fue para Moisés un tiempo de preparación, de íntimo examen de conciencia. Aún este favorecido siervo de Dios no podía acercarse inmediatamente a la presencia divina ni soportar la manifestación de su gloria. Hubo de emplear 6 días de constante dedicación a Dios mediante el examen de su corazón, la meditación y la oración antes de estar preparado para comunicarse directamente con su Hacedor. 6 días espera y el día 7º, que dice la inspiración que era sábado, Moisés fue llamado a entrar a la nube. Y la espesa nube se abrió a la vista de todo Israel que estaba en el campamento al pie del monte observando, porque el pueblo de Israel era un poquito impaciente. Entonces, todos esos días estaban cuidando qué pasaba en el monte,
¿Por qué no había Moisés desaparecido de la vista de ellos? Se seguía viendo en el monte. Y la gloria del Señor brotó como fuego devorador a la vista de todo el pueblo. Para los israelitas que estaban al pie del monte, la gloria del Señor que estaba sobre la cima del monte parecía como un fuego consumidor. Entonces Moisés fue desapareciendo en la nube a medida que subía al monte, y permaneció en el monte 40 días y 40 noches. El pueblo es testigo de cómo Dios recibe a Moisés. Y aquí comienza a ser probada la paciencia del pueblo, porque se supone que Moisés ya subió y ya se está comunicando con Dios y tiene que volver pronto para la idea de los israelitas, lo mismo que ha durado las otras ocasiones que ha subido. Y va a ser probada su paciencia por 40 días. ¿Cumplirán el pacto? ¿Qué harán? Bueno, los 40 días en que Moisés permanece en el monte no incluyen los 6 días de preparación. Durante esos días que Josué estuvo con Moisés, juntos habían comido el maná que descendía, habían bebido del arroyo que brotaba de la roca, pero Josué no entró con Moisés en la nube, permaneció afuera y continuó comiendo y bebiendo diariamente mientras esperaba a Moisés. Pero Moisés ayunó durante los 40 días completos. Así como otro paralelismo podemos ver entre Cristo y Moisés. 40 días ayunó y 40 noches. Y recordemos, el objetivo por el que Dios llamó a Moisés es para entregarle las 2 tablas de piedra escritas con su propio dedo con la ley, con las 10 promesas. Y esta es la única parte de toda la Biblia que Dios escribió con su propio dedo, la ley. Y quisiera que pudiéramos ver rápidamente en esta mañana un paralelismo entre Cristo y la ley, porque hemos escuchado todos en alguna ocasión que Cristo es la ley encarnada. Y vamos a ver que el pacto que Dios quiere hacer es poner a Cristo en nosotros, cumplir sus promesas en nosotros. Vamos a ver algunos paralelismos que podemos ver entre Cristo y la ley. Y así comprobaremos que sí, Cristo es la ley encarnada que quiere morar en nuestros corazones. Vamos a ir viendo estos atributos. Realmente me sorprendí, yo pensaba que iba a encontrar unos 15 o 20 atributos y me fui encontrando con muchos, hasta que dije, no, ya no voy a seguir buscando más, pero hay muchos atributos relacionados entre Cristo y la ley. Ustedes pueden tomar una screenshot de las diapositivas y ya cuando tengan tiempo buscar los textos, porque son muchos. Y así pueden ir viendo ustedes mismos cómo es que sí tienen los mismos atributos tanto Cristo como la ley. En Salmos 86:5 dice que Cristo es bueno y en Romanos 7:12 dice que la ley es buena. Bueno, algunos de estos textos nos van a ayudar a leerlos para poder hacer énfasis en ciertos atributos que tiene tanto Cristo como la ley. En Hechos, el capítulo 3, los versículos 14, en Juan 10:36 y Marcos 1:24, dice que Cristo es santo. Vamos a leerlo. ¿Qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido a destruirnos? Sabemos quién eres, el Santo de Dios. Así que Cristo es el santo. Y la ley también es santa. Romanos 7:12, ¿qué nos dice? De manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. Los mismos atributos, tanto Cristo como la ley. En Hechos 3:14 dice que Cristo es justo y acabamos de leer Romanos 7:12 que dice que la ley es justa. Hebreos 2:17 dice que Cristo es un fiel sumo sacerdote y en Salmos 111:7 dice que la ley es fiel. Hebreos 2:17 dice que necesitábamos un sumo sacerdote misericordioso, que tuviera misericordia, que se pudiera compadecer. Y Salmos 25:10 dice que la ley es misericordia. Juan 14:6, Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. 3 características de Cristo. Proverbios 6:23 dice que la ley es el camino. Juan 12:50 dice que la ley es vida.
Juan 17:17 dice que la ley es verdad. Tu palabra es la verdad, dijo Cristo. Hebreos 7:28 dice que Cristo es perfecto, no solamente en el cielo, también en su humanidad fue perfecto. Y Salmo 19:7 dice que la ley es perfecta. En 1 de Juan 3:3-5 dice que Cristo es puro. Y en Salmo 19:8 dice que la ley es pura. Deuteronomio 32:4 dice que Cristo es recto y la ley también es recta. Miqueas 5:2 dice que Cristo es eterno. Y Salmo 111, versículos 7 y 8 dice que la ley es eterna. Juan 13:1 dice que Cristo es amor, dice que nos amó hasta el fin. Y Romanos 13:10 dice que la ley, el cumplimiento de la ley es el amor. Primera de Corintios 1:24 dice que Cristo es la sabiduría de Dios. Y Deuteronomio 4:6 dice que la ley es la sabiduría. Primera de Corintios 24 dice también que Cristo es poder, el poder de Dios. Y Romanos 1:16 dice que la palabra es poder de Dios para salvación. Hechos 4:11 dice que en ningún otro nombre hay salvación más que en Cristo. Y Salmo 71:3 dice que la ley es la que nos lleva a la salvación. Isaías 9:6 dice que Cristo es consejero. Proverbios 3:21 dice que la ley es consejo. En 1 de Corintios 15:45, ¿qué nos dice? Porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Y Romanos 7:14, hablando de la ley. Sabemos que la ley es espiritual, pero yo soy carnal, vendido al pecado. Cristo es espíritu, espiritual, y la ley también es espíritu, es espiritual. Y ahí podemos unir las dos características que leímos de las citas, Espíritu Santo, tanto Cristo como la ley. ¿Y saben por qué santo? Porque nunca pecó, no tiene defecto. Y es espíritu porque, como segundo Adán, fue hecho espíritu vivificante para reconciliar al hombre con Dios. Es el pan vivo Cristo que descendió del cielo, Juan 6:35 y 51. De hecho, todo el capítulo 6 habla de que Cristo es el pan de vida. Primera de Corintios 10:3 dice que los israelitas recibieron el pan vivo, la ley. En Juan 8:12 nos dice que Cristo es la luz que alumbra a todos los hombres. Y Salmo 119 dice que la ley es una lámpara, una lumbrera en el camino. Proverbios 8:30 dice que Cristo es un deleite, no solamente para nosotros, también para su Padre es su deleite desde que lo engendró. Y Salmo 112:1 dice que la ley provoca deleite en nosotros cuando la tenemos en nosotros, cuando la guardamos. Cuando Cristo está en nosotros, provoca deleite también. Proverbios 8:19 dice que Cristo es mejor que el oro. Salmo 19:10 dice que la ley es mejor que el oro afinado en fuego. Juan 16:33 dice algo que provoca el tener a Cristo en nosotros. ¿Qué nos dice? Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Cuando estamos en Cristo, a pesar de las dificultades, a pesar de los problemas, Él nos va a dar paz. Y la ley, cuando está en nosotros, Salmo 119, versículo 165, ¿qué nos dice? Mucha paz tienen los que aman tu ley, y no hay para ellos tropiezo. Cuando tenemos la ley, también la ley nos da paz, mucha paz. Una paz especial que el mundo no nos puede dar, solamente Cristo. Malaquías 4:2 nos da otro atributo que Cristo nos quiere dar a nosotros. Mas para vosotros, los que tenéis mi nombre, nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salvación, y saldréis y saltaréis como becerros de la manada. Este capítulo de Malaquías 4 nos está hablando de Cristo, es una profecía mesiánica, y dice que cuando Él venga, en sus alas, en su manto, traerá sanidad. Éxodo 15:26, hablando de la ley. Les dijo, si escucháis atentamente la voz de Jehová tu Dios y haces lo recto delante de sus ojos, das oído a sus mandamientos y guardas todos tus estatutos, ninguna enfermedad de la que envié sobre los egipcios traeré sobre ti, porque yo soy Jehová tu sanador. Cuando tenemos la ley en nosotros, el resultado es
sanidad a través de Cristo, que es la ley encarnada. Juan 5:21 nos dice que Cristo es el que da vida a todos. Y Proverbios 3:1 y 2 nos dice que la ley da vida. Efesios 5:25 y 26 nos dice: Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Y Juan 17:17, hablando de la palabra, de la ley, del mandamiento. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es la verdad. Yo les pregunto, ¿quién puede santificar a la esposa? Solamente el que la compró, no otro. Solamente uno puede santificar a la esposa. Así como solo su esposo, así también a la iglesia solamente la puede santificar el Santo Espíritu de Israel. Juan 5:26, 27 y 30 dice que Cristo es el que juzga, porque el Padre todo el juicio lo dio al Hijo. Juan 12:48, Jesús les dijo a los judíos: la ley es la que los va a juzgar. No voy a ser yo, va a ser la ley. Juan 1:9 dice que Cristo es la luz que alumbra a todos los hombres, nos alumbra a los que estábamos en tinieblas. Y Salmo 119, 105 dice que no solamente es la luz, también nos alumbra. Y vamos a ver las últimas 3 características que podemos relacionar entre Cristo y la ley. Hay más, pero estas me gustaron mucho. Juan 14:17. ¿Quién es el que va a morar en nosotros? Y está repetido vez tras vez en toda la Biblia. No solamente lo dijo Cristo con su boca, también lo dijo el apóstol Pedro, lo dijo el apóstol Pablo. El Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros lo conocéis porque vive con vosotros y estará en vosotros. ¿Quién está prometiendo morar en los discípulos? Los versículos anteriores Jesús les dice: ustedes lo conocen, a ese que va a morar en ustedes. Ustedes saben quién es, mora con ustedes, pero no solamente quiere estar con ustedes, así como estoy con ustedes en este momento, está diciendo Jesús. Yo quiero estar en ustedes. Y llega el momento en que Pablo dice: y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Cristo en nosotros es esa esperanza de gloria. ¿Y qué dice Juan 5:38 sobre la ley? Ni tenéis su palabra morando en vosotros, porque no creéis a quien Él envió. Cuando creemos en el enviado de Dios, en su Hijo, tenemos a la ley en nosotros, a Cristo en nosotros. Y ya no somos nosotros obrando, es Cristo a través de nosotros. Primera de Pedro, el capítulo 1, los versículos 7 y 8, nos dicen algo que hace Cristo en nosotros. Para que sometida vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Vosotros, los que amáis sin haberlo visto, creyendo en él, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso. Cuando estamos en Cristo, nos alegramos en Él. Y Salmo 19:8, hablando de la ley. Los mandamientos de Jehová son rectos, alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, alumbra los ojos. Y aquí podemos ver que Cristo, la ley, es la buena medicina, porque nos alegra el corazón. Es el médico divino en nosotros. Y lo último, lo que todos necesitamos. Juan 8:36. Y también se repite en 2 Corintios 3:17. Así que si el Hijo os liberta, seréis verdaderamente libres. Y Santiago 2:12, ¿qué nos dice sobre la ley? Y así hablad y así haced, como los que habéis de ser juzgado por la ley de la libertad. Muchas gracias. Esas son las características entre Cristo y la ley. Libertad de conciencia, libertad de expresión. Y Cristo dijo: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Y eso es lo que más necesitamos actualmente. Libertad, tanto del pecado, como de la enfermedad, como de la tristeza, del dolor, de las creencias erróneas. Y Cristo quiere hacer. Él va a hacer. Va a provocar en nosotros tanto el querer como el hacer. Solo necesitamos escuchar su voz. Escuchar las palabras que Él habla, la ley, el mandamiento. Porque las palabras que Él habla no las habla por su propia cuenta. El Padre le dice qué hablar y qué decir a su Hijo.
necesitamos contemplarlo a Cristo, contemplar la ley. Y cuando estemos contemplando a Cristo, no vamos a estar viendo a Cristo, vamos a estar viendo al Padre también, porque Cristo es la imagen del Dios invisible. Quiere que lo conozcamos a Él y a su Padre, porque en esto es que consiste la vida eterna, y que permanezcamos en Él, así como Él permanece en su Padre, y Él es el que va a hacer las obras. En esta mañana confiemos que el que comenzó tan buena obra en nosotros no se va a ir hasta que la concluya, y una vez que la concluya estaremos completos y perfectos en Cristo, como individuos y también como iglesia, porque el único que puede santificar a la esposa es el esposo. Vamos a orar. Padre nuestro que está en el cielo, en esta mañana le agradecemos, lo glorificamos y enaltecemos su nombre, Padre, porque proveyó un sustituto, un restaurador de nuestra vida, a su Hijo nuestro Señor Jesucristo. Gracias, Padre, porque su sangre nos puede limpiar de todo pecado, porque Cristo es la ley encarnada y eso que para el hombre es imposible cumplir a través de Cristo llega a ser una realidad en nuestras vidas, Padre. Queremos contemplarlo, queremos estar en íntima comunión con usted, Padre, para que de esta manera podamos reflejar su carácter a los que nos rodean. Le queremos pedir que usted pueda poner a su Hijo en nosotros, para que ya no vivamos nosotros, sino que usted vea a su Hijo y no al hombre pecador que somos, Padre. Esto se lo pedimos y se lo agradecemos en el nombre de Cristo Jesús, quien es la ley encarnada, el consolador, el abogado, el intercesor, el todo para nosotros. Amén. Amén.